el monstruo que llevamos dentro. Imagina que un día te despiertas y te das cuenta de que ya no eres la persona que creías ser. Te miras al espejo y ves la misma cara, los mismos ojos, la misma voz, pero algo es diferente. Algo dentro de ti ha cambiado. Las decisiones que antes parecían impensables ahora tienen sentido. Las pequeñas transgresiones que despreciabas ya no parecen tan equivocadas. Te has convertido en alguien que nunca hubieras jurado que podrías ser. ¿Qué nos separa de los monstruos que condenamos? ¿La crueldad está reservada solo a los que nacen malvados? ¿O puede cualquiera, yo, tú, cualquiera, cruzar esa línea invisible cuando se encuentra en las circunstancias adecuadas? La verdad es más inquietante de lo que nos gustaría admitir. El mal no surge de un gran momento de decisión, sino de pequeñas concesiones cotidianas. Nos sorprende silenciosamente, disfrazado de facilidad, obediencia o incluso necesidad. Se presenta como solo una excepción, solo una vez. Todo el mundo lo hace. Hasta que un día nos damos cuenta de que ya no sabemos dónde está la línea que separa el bien del mal. Y entonces solo nos queda una pregunta. ¿Qué nos impide convertirnos en monstruos? O mejor dicho, ¿qué es lo que no nos impide convertirnos en monstruos? Este vídeo es una advertencia de que no eres tan diferente de aquellos a los que desprecias. Una advertencia de que, en las condiciones adecuadas, podrías ser alguien que nunca imaginaste que podrías ser. Hoy vamos a explorar cómo personas normales, buenas y decentes pueden convertirse en algo que ellos mismos temerían. Y lo que es más importante, vamos a entender cómo podemos evitar que esto ocurra. Porque el mayor error que podemos cometer es creer que somos inmunes. Si alguien te preguntara si eres una buena persona, ¿cuál sería tu respuesta? Tal vez dirías que sí. Tal vez creas que nunca harías daño a alguien con intención, que nunca tomarías una decisión cruel, que, en el fondo, hay una línea que nunca cruzarías. Pero, ¿y si te dijera que esa línea no es tan sólida como crees? ¿Y si te mostrara que gente como tú, personas normales, decentes y sin antecedentes de violencia, ya ha cruzado esa línea antes? El psicólogo Philip Zimbardo dedicó su carrera a estudiar esta cuestión y en 1971 decidió probar hasta qué punto podía manipularse la moralidad humana. Tomó a 24 estudiantes universitarios, jóvenes sanos sin antecedentes penales ni psicológicos de los que preocuparse, y los sometió a un experimento. La idea era sencilla: simular una prisión en el sótano de la Universidad de Stanford durante 2 semanas. Los estudiantes se dividieron aleatoriamente en 2 grupos. La mitad serían guardias y la otra mitad prisioneros. Los presos fueron tratados como delincuentes desde el principio. Sin previo aviso, fueron detenidos en sus propios domicilios, esposados y conducidos a la prisión improvisada. Una vez allí, los desnudaban, los desinfectaban y los obligaban a vestir uniformes numerados, perdiendo así su identidad. No tenían nombres, solo números. A los guardias, en cambio, les dieron uniformes, porras y gafas de sol espejadas que ocultaban sus ojos y, en consecuencia, su humanidad. Tenían instrucciones de mantener el orden, pero sin violencia física. Pero ocurrió algo inesperado. A los pocos días, los guardias empezaron a abusar de su poder. Primero, impusieron normas humillantes, como obligar a los presos a repetir en voz alta sus números de identificación durante horas. Luego empezaron a privarles de comida y sueño, haciéndoles pasar la noche en vela, sometidos a castigos. Cuando los presos empezaron a resistirse, los guardias reaccionaron con brutalidad psicológica. Algunos los encerraban en pequeños armarios oscuros durante horas, mientras que a otros los obligaban a limpiar retretes con sus propias manos. Eran los mismos alumnos de antes, pero ahora eran completamente diferentes. Los prisioneros, en cambio, empezaron a someterse. Muchos de ellos se derrumbaron emocionalmente, mientras que otros aceptaron su papel de sumisión sin rechistar. En 6 días, la situación llegó a ser tan extrema que Zimbardo se vio obligado a detener el experimento.
6 días bastaron para convertir a estudiantes universitarios corrientes en tiranos y víctimas sumisas. ¿Qué significa esto para nosotros? Significa que el mal no es algo externo, reservado a los villanos. Vive dentro de cada uno de nosotros, esperando la oportunidad propicia para aflorar. La situación en la que nos encontramos influye directamente en nuestras acciones a la hora de cometer actos crueles. Pero esta transformación no siempre se produce de forma tan explícita. A veces es lenta, silenciosa y casi imperceptible. El autor C.S. Lewis, en su libro Las cartas de Screwtape, exploró esta idea de forma inquietante. El libro está escrito como una serie de cartas de un demonio experimentado, Screwtape, a su sobrino aprendiz Wormwood. En él, Screwtape no enseña a su sobrino a convencer a los humanos para que cometan atrocidades. Le enseña algo mucho más sutil y efectivo: cómo distraerlos de lo que se considera correcto. Sugiere cosas como hacer que estén demasiado ocupados para pensar en la moralidad, convencerlos de que los principios son abstractos y poco prácticos, hacerles creer que los pequeños compromisos no importan, y antes de que se den cuenta, estarán demasiado lejos para volver. ¿Te suena familiar? El mal no nos obliga a elegir entre el bien y el mal, solo nos convence para que no pensemos en ello. Primero, ignoramos algo malo porque no es asunto nuestro. Luego justificamos un error porque todo el mundo lo hace. Y antes de que nos demos cuenta, ya no sabemos dónde está la línea entre el bien y el mal. Porque la verdad es que todos podemos ser manipulados, y lo que impide que nos convirtamos en monstruos no es solo nuestra moralidad, sino nuestra capacidad de cuestionar. El problema es que pocos cuestionan, y cuando no cuestionamos, somos fácilmente moldeados por el entorno que nos rodea. Esto hace que el bien y el mal sean solo una ilusión. Nadie se despierta de repente y decide ser cruel. El mal no surge como una elección consciente y deliberada. Crece de forma silenciosa, invisible, dentro de las pequeñas concesiones diarias que nos hacemos a nosotros mismos. La corrupción moral no se produce en un instante. Aparece lentamente, justificada, racionalizada, ignorada. En una de las historias más antiguas y profundas de la humanidad, el Mahabharata, hay un personaje llamado Karna. Nació con un gran destino, hijo del dios del sol, un guerrero legendario destinado a grandes hazañas. Desde su nacimiento, portaba una armadura mágica y unos pendientes divinos que le hacían invulnerable. Pero antes incluso de tener la oportunidad de demostrar su valía, fue rechazado por su propia madre y abandonado a orillas de un río. Rescatado por una humilde familia de cocheros, creció como un paria. Aunque tenía un talento y una inteligencia excepcionales, la sociedad le despreciaba por sus orígenes. Se entrenó incansablemente. Dominaba el arte de la guerra, pero el mundo nunca le reconoció. Cada vez que intentaba demostrar su valía, era ridiculizado. Los nobles le rechazaban. Los señores le humillaban. Hasta que un día, alguien finalmente le tendió la mano. El príncipe Duryodhana, heredero del trono Kaurava, vio el potencial de Karna, pero no lo hizo por bondad, sino por interés. Duryodhana quería un aliado poderoso. Sabía que Karna, con toda su ira reprimida, sería leal a quien le diera el respeto que el mundo le negaba. Y así, en un gesto teatral, Duryodhana concedió a Karna un título nobiliario. Fue un momento de gloria. Por primera vez, Karna no era un paria. Por primera vez, era alguien. Y en ese instante, se convirtió en prisionero de su propia gratitud, porque, a partir de ese día, juró lealtad incondicional a Duryodhana, incluso cuando el príncipe comenzó un camino de crueldad. Incluso cuando conspiró contra aquellos que eran verdaderamente justos. Incluso cuando humilló públicamente a una mujer inocente en uno de los momentos más brutales de la historia del Mahabharata. Karna lo vio todo. Sabía que estaba mal, pero se negó a cuestionarlo.
Se convenció a sí mismo de que solo estaba pagando una deuda, que su lealtad valía más que su conciencia. La historia de Karna no es sobre un hombre malo, es sobre un buen hombre que poco a poco renunció a sus valores en nombre de algo que parecía más grande. No se dio cuenta de que se estaba convirtiendo en un monstruo, pero cuando finalmente lo hizo, era demasiado tarde. Creíamos que nunca llegaríamos a ese nivel, que nunca cruzaríamos esa línea. Podrías pensar, yo nunca haría algo así, pero ¿lo harías? En las condiciones adecuadas, ¿nunca renunciarías a aquello en lo que crees? En los años 60, el psicólogo Stanley Milgram realizó un experimento para comprobar hasta dónde llegaría la gente cuando se la sometiera a la presión de la autoridad. El experimento era sencillo. Se pidió a participantes ordinarios que desempeñaran el papel de profesores en un estudio sobre el aprendizaje y la memoria. Se les colocó en una habitación y se les ordenó que leyeran preguntas a un Haada, que estaba en otra habitación, y al que no podían ver, solo oír. Cada vez que el alumno se equivocaba en una respuesta, el profesor tenía que pulsar un botón para aplicar una descarga eléctrica como castigo. Las descargas empezaban siendo leves, pero con cada error aumentaba el voltaje. La máquina marcaba los niveles de descarga en una escala creciente, desde descarga moderada hasta peligro, descarga grave. Pero había un detalle importante: el alumno no era un voluntario real, era un actor. Las descargas tampoco eran reales, pero los profesores no lo sabían. Todo empezó muy bien. Las primeras descargas fueron suaves y los profesores las aplicaron sin vacilar. Pero a medida que aumentaba el voltaje, los gritos del alumno se hacían más intensos. A 120 voltios empezó a quejarse de dolor. A 150 voltios gritó que quería irse. A 200 voltios empezó a suplicar. A 300 voltios comenzó a golpear las paredes, pidiendo que se detuviera. Y a 330 voltios. Silencio. El profesor se quedó parado sin saber qué hacer. Estaban nerviosos y confusos. ¿Se había desmayado el alumno? ¿Estaba muerto? Muchos profesores dudaron. Algunos lloraron, temblaron, suplicaron al investigador que pusiera fin al experimento. Pero cuando el científico de la bata blanca dijo: «Continúe. El experimento requiere que continúen», obedecieron. El 65% de los participantes llegó hasta el final. Apretaron el botón hasta el nivel máximo de 450 voltios, creyendo que estaban electrocutando a una persona hasta la muerte. Ninguno de ellos era un monstruo, ninguno era cruel, y sin embargo hicieron lo que hicieron, simplemente porque una figura de autoridad dijo que era necesario. Desde pequeños nos enseñan que ser una buena persona es el camino hacia el éxito. Nos dicen que si trabajamos duro, somos honestos y justos, seremos recompensados. Pero luego crecemos y nos damos cuenta de que el mundo no funciona así. ¿Cuántas veces has visto prosperar a alguien mentiroso, manipulador y cruel, mientras que las personas justas y rectas se quedan atrás? ¿Por qué en política, en los negocios e incluso en las relaciones personales, los que engañan suelen llegar a lo más alto? La verdad que a nadie le gusta admitir es que el mundo suele recompensar a los malos. Y la pregunta es ¿por qué? Si hay un pensador que comprendió esta brutal realidad, ese fue Nicolás Maquiavelo. En el siglo XVI, Maquiavelo vivió en una época de traiciones, conspiraciones y guerras sangrientas entre las ciudades-estado italianas. Los reyes eran envenenados, los aliados se convertían en enemigos de la noche a la mañana y familias enteras eran aniquiladas en nombre del poder. Se dio cuenta de algo inquietante. Los que se aferraban a la moral y los principios eran los primeros en caer. Los gobernantes que intentaban ser demasiado justos eran traicionados y derrocados. Los que confiaban en la bondad de los demás eran engañados y asesinados. Los que jugaban limpios se quedaban atrás, mientras los sin escrúpulos avanzaban. Y así fue como escribió uno de los libros más controvertidos de la historia, El Príncipe.
No era un manual sobre cómo ser un tirano, como muchos piensan. Era una advertencia de que, en el juego del poder, los más exitosos no son necesariamente los más justos, son los más eficaces. Maquiavelo decía que para tener éxito no basta con ser bueno, hay que ser inteligente. Escribió algo que aún hoy perturba a la gente. Quien quiera actuar siempre como bueno, acabará arruinado entre tantos que no lo son. ¿Qué significa esto? Significa que la bondad por sí sola no garantiza la victoria. Significa que si eres tan ingenuo como para creer que el mundo siempre recompensará a los justos, serás utilizado, traicionado y destruido por aquellos que no tienen las mismas limitaciones morales que tú. Para Maquiavelo, el líder ideal debe ser como un león y un zorro. El león se hace respetar por la fuerza. El zorro sobrevive gracias a la inteligencia. Si solo eres un león, te engañarán. Si solo eres un zorro, te aplastarán. Pero si sabes ser ambas cosas, nadie te derribará. Si miramos la historia, nos damos cuenta de que Maquiavelo tenía razón. Los políticos de más éxito mienten descaradamente, manipulan a las masas y distorsionan los hechos a su favor. Los directores ejecutivos de algunas de las mayores empresas del mundo explotan a los trabajadores, corrompen a los gobiernos y juegan sucio en el mercado. Los líderes militares que cambiaron la historia no dudaron en utilizar la fuerza brutal y el engaño para ganar sus guerras. Y cuando miramos nuestras propias vidas, ¿cuántas veces hemos visto el mismo patrón? ¿Cuántas veces has visto ascender a alguien que engaña? ¿Cuántas veces has visto a alguien cruel hacerse popular? ¿Cuántas veces has visto a un manipulador salirse con la suya mientras la gente buena sufre? La realidad es que la sociedad no solo se rige por la moralidad, sino también por la estrategia y el poder. ¿Significa esto que ser bueno es una debilidad? ¿Significa que para ganar tenemos que ser tan malos como ellos? No exactamente, porque Maquiavelo no dijo que debía ser malo, dijo que debía ser inteligente. Lo que realmente enseñó fue: sé bueno, pero no ingenuo. Sé justo, pero no predecible. Sé honesto, pero sabe cuándo no mostrar todas tus cartas. El mundo no es un lugar donde siempre ganan los buenos, pero eso no significa que tengas que convertirte en malvado para sobrevivir. El verdadero secreto no es abandonar tu moralidad, sino entender que necesitas luchar estratégicamente para que la bondad tenga poder. Si quieres justicia, tienes que saber cómo funciona la injusticia. Si quieres un mundo mejor, necesitas entender cómo actúan quienes lo empeoran. Si quieres ganar, necesitas ser lo suficientemente fuerte como para que no te derriben. Porque lo que Maquiavelo realmente dijo fue: sé un león para que nadie se aproveche de ti. Sé un zorro para que nadie note cuando tienes el control. Y sobre todo, nunca olvides que un mundo donde solo ganan los malos es un mundo en el que los buenos no han aprendido a luchar. Si alguien te preguntara si eres una buena persona, dirías que sí, ¿verdad? Después de todo, sigues las reglas. No haces daño a nadie a propósito. Crees en la justicia. Pero, ¿y si te dijera que, en las circunstancias adecuadas, podrías hacer cosas que ahora consideras impensables? ¿Y si te dijera que en tu interior ya existe un potencial maligno a la espera de que surja la oportunidad adecuada? El psiquiatra Carl Jung llamó a este fenómeno enantiodromía, la idea de que cualquier fuerza extrema, cuando se lleva al límite, se convierte en su opuesto. Y esto no solo ocurre en el mundo exterior, ocurre dentro de nosotros. El héroe que se convierte en tirano, el defensor de la justicia que, al perseguir el mal, se convierte en el mal mismo, el hombre pacífico que, tras años de represión, estalla en una violencia incontrolable. La enantiodromía suele ser un proceso inconsciente utilizado por la mente para corregir desequilibrios en nuestras vidas. Pensamos que actuando así estamos en camino de liberarnos de conflictos internos,
pero no es más que una respuesta a una falta de comprensión e integración de aspectos de nuestra mente. Jung dijo: el único que escapa a la ley implacable de la enantiodromía es el hombre que sabe separarse del inconsciente, no reprimiéndolo, pues entonces simplemente lo ataca por la espalda, sino situándose claramente ante él como lo que es. La conciencia de que el potencial del mal existe tanto en nosotros como en los demás puede reducir la probabilidad de proyectarlo en chivos expiatorios, es decir, señalar con el dedo acusador a los demás por los problemas personales, en lugar de reconocer la propia incapacidad para lidiar con los lados oscuros. Esta práctica se ha utilizado a lo largo de la historia e ilustra la preferencia humana por un dualismo simplista de nosotros contra ellos, evitando reconocer la complejidad real de los acontecimientos. Cuanto más te ves a ti mismo como una persona buena y justa, más ignoras tu propio lado oscuro. Y cuanto más ignoras ese lado, menos te das cuenta cuando empieza a apoderarse de ti. La historia está llena de ejemplos de esto, como el totalitarismo del siglo XX. Millones de personas aceptaron creencias que, en retrospectiva, parecen claramente perjudiciales y poco realistas. Sin embargo, en su momento, naciones enteras cayeron bajo la influencia de estas ideas sin darse cuenta del mal que había detrás de ellas. Ahora bien, ¿está tu historia también llena de maldad? Imagina el siguiente escenario. Te despiertas en un espacio en blanco, sin recuerdos. No sabes quién eres, de dónde vienes, ni qué hiciste en el pasado. Ante ti aparece una pantalla: crea tu mundo. Te das cuenta de que puedes establecer todas las reglas de la sociedad. Puedes definir las leyes, la distribución de la riqueza, los derechos de las personas, las oportunidades de que disponen. Pero hay un detalle. Antes de nacer en este mundo que has creado, no sabrás quién serás. Puedes nacer rico o pobre. Puedes nacer en un país estable o en una zona de guerra. Puedes nacer hombre o mujer, con o sin discapacidades, con o sin acceso a una buena educación. Sabiendo esto, ¿qué reglas crearías? Se trata de un experimento filosófico llamado El velo de la ignorancia, creado por John Rawls, y revela algo incómodo. Si no estás seguro de quién vas a ser, es mucho más probable que elijas reglas más justas para todos. Pero, ¿qué dice eso del mundo en el que vivimos? ¿Qué dice de nosotros mismos, si hemos crecido en una posición relativamente cómoda, con oportunidades y seguridad? ¿Somos realmente buenos? ¿O es que nunca hemos tenido que luchar para sobrevivir? Porque si hubiéramos nacido en el otro lado, ¿seguiríamos siendo las mismas personas? Piensa en todas las cosas malas que han ocurrido en la historia de la humanidad. Las guerras, los genocidios, las persecuciones, los regímenes autoritarios. Ninguna de estas cosas ocurrió porque un solo individuo se levantara un día y decidiera ser malvado. Ocurrieron porque miles de personas corrientes, como tú y como yo, siguieron órdenes sin cuestionarlas, porque creían que estaban haciendo lo correcto, porque racionalizaron sus acciones, porque no se dieron cuenta cuando cruzaron la línea. Y ese es el peligro de la enantiodromía. Cuanto más niegas tu propia oscuridad, más crece en las sombras de tu mente. Y cuando por fin emerge, ya no tienes ningún control sobre ella. Así que la pregunta que debemos hacernos es: si cualquiera puede cruzar la línea, ¿cómo sé que yo no la estoy cruzando ahora? Esa es la pregunta correcta, porque la verdad es que nadie se da cuenta cuando empieza a cambiar. La moral no es un muro irrompible, sólido e inmutable. Es un puente colgante, y cada decisión que tomamos puede debilitarlo sin que nos demos cuenta. El mal no necesita monstruos para existir. Necesita gente corriente que no se haga preguntas. Necesita individuos que, un día, justifiquen una pequeña mentira. Al siguiente racionalizan una injusticia. Y cuando se dan cuenta, ya no pueden ver cuándo cruzaron la línea. Cuanto más negamos nuestra propia oscuridad, más vulnerables nos volvemos a ella. Carl Jung dijo que nadie se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Esto significa que la única forma de ser realmente una buena persona
no es negar que tienes un lado oscuro, sino reconocerlo. Comprender que tienes la capacidad de ser cruel, egoísta, injusto, y utilizar ese conocimiento para convertirte en alguien mejor. Porque el peligro no está solo en seguir ciegamente las órdenes. El peligro está en no cuestionar en quién nos estamos convirtiendo. Así que te pregunto, ¿estás seguro de que sigues en el lado correcto de la línea? ¿O ya has empezado a cruzarla sin darte cuenta? Si no puedes responder o pensar en ello, es porque aún te escondes detrás de tu máscara. Si quieres saber cómo deshacerte de tu máscara, haz clic en el vídeo de la pantalla y míralo ahora mismo.